3 en punto de la tarde de este miércoles 24 de noviembre del 2021. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuerpo Médico. Soy Jennifer Cerecida y tengo el gusto de darles bienvenida todos los días a su programa donde aprendemos todos juntos sobre las enfermedades, las patologías y sobre todo a estar bien de salud. El día de hoy les cuento, vamos a desarrollar temas muy interesantes a lo largo del programa. Vamos a tocar un tema que usted ha estado solicitando mucho a través de redes sociales. Vamos a hablar de la escoliosis. ¿Qué significa esto? Es una curvatura de la columna. Se desarrollará porque de repente yo suelo tener mala postura, de repente me chorreo un poquito en la silla. Los tacos también ayudarán a que esta deformidad o esta curvatura se genere. Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar al especialista que va a responder el día de hoy sus consultas. Y también más adelante vamos a hablar de un tema dental, de la maloclusión o esta cerrar de dientes que no encaja perfectamente en la mandíbula. Eso viene más adelante, así como también viene más adelante nuestra querida Sara Busabá, nutricionista del programa, quien va a hablar de un tema muy importante, el magnesio. ¿Qué es el uso? ¿Cuándo es conveniente consumirlo? Bueno, todo eso arrancamos así el día de hoy en Cuerpo Médico. Pues se ha puesto de moda el consumir el magnesio en algunas presentaciones, pero siempre es importante, sobre todo, no dejarse recomendar o sugerir qué cosas nos llevamos al cuerpo sin tener la debida información y sobre todo especializada por las personas que saben. Así que el día de hoy vamos a saber todo lo que uno tiene que conocer sobre el magnesio en un momento de nutrición. Hola amigos, muy buenas tardes. Aquí por supuesto en este momento de nutrición vamos a hablar del magnesio y como bien Jenny lo has comentado, un mineral cada vez más de moda. De hecho, la suplementación del magnesio ya tiene muchísimos años en el mercado peruano, pero realmente debemos entender qué es el magnesio, para qué sirve, quiénes deberían consumirlo, quiénes no deberían consumirlo. Y lo primero voy a ir con lo más básico. Hay que tener en cuenta que el ser humano nace con una reserva de magnesio que va desde los 760 miligramos, pero esta reserva se va incrementando en el tiempo hasta lograr los 25 gramos de magnesio. Un mineral que cumple, como lo van a oír en este momento, más de 300 funciones en nuestro cuerpo. Felizmente en la alimentación abunda el magnesio, es decir, hay muchísimos alimentos fuentes de magnesio. Sin embargo, sí existen situaciones en que el magnesio podría estar en deficiencia o tal vez en una cantidad insuficiente circulando en nuestro organismo. Por eso es importante estar atentas o atentos, por ejemplo, a síntomas y tal vez una de las cosas que podría presentarse y uno poder decir, oye, de repente algo de magnesio me está faltando, es cuando se presenta insomnio en las personas. De hecho, últimamente y cada vez más, no sé si será a consecuencia de la pandemia, pero los problemas del sueño están a la flor del día y al parecer el magnesio en la suplementación en este tipo de casos podría ser una buena indicación. Esto, por favor, tú que me estás viendo en ese momento, no significa que tengas que suplementarte ni bien tengas insomnio. Hay que pasar por una evaluación y ver que la dieta esté suficiente y ver qué otros factores pudieran estar afectando. ¿Quiénes más podrían tener una deficiencia o requerir una suplementación de magnesio? Aquellas personas que tienen problemas de absorción de nutrientes, por ejemplo, en la enfermedad celíaca o en otros trastornos digestivos donde la absorción de nutrientes puede estar afectada. Personas que consumen alcohol, bebidas con alcohol con frecuencia podrían tener también deficiencia de magnesio, lo mismo que los pacientes que cursan con diabetes ya de mucho tiempo y también personas que tienen problemas renales, porque hay que recordar que el riñón es justamente el órgano encargado de
mantener el equilibrio en la circulación sanguínea de este mineral. Así que, Jenny, el magnesio, un mineral sin duda importante. Lo bueno es que abunda en la naturaleza y lo cierto es que efectivamente hay situaciones muy puntuales en que la deficiencia podría estar presente y es ahí donde la suplementación podría estar. Pero más adelante les voy a contar cuáles son esos alimentos para que no haya deficiencia para nadie. Y eso va a quedar muy claro porque incluso has venido con una mesa muy atractiva en la cual nos vas a dar detalle de qué tiene. Solamente para que quede claro. Entonces, no es verdad que el magnesio es como que la gran panacea que nos puede curar muchísimas patologías e enfermedades porque lastimosamente lo hemos visto ofertar así. Sí, ¿no? qué bueno que lo mencionas. La cura de varias enfermedades. Qué bueno que lo mencionas, Jenny, porque ¿qué pasa con la suplementación en el mercado en general? No hay una normativa, digamos, o pautas claras para poder regular justamente la venta de estos productos que se venden sin prescripción médica, sin ninguna receta médica también, ¿no? Entonces, efectivamente, a veces encontramos productos que están muy bien promocionados y que son cura todo, la panacea, la maravilla. Toma magnesio, nada te duele, nunca te resfrías, te cura la diabetes, etcétera, cosa que es falso. Así que hay que tener mucho cuidado con esos anuncios y más bien buscar siempre fuentes de información certeras como los Institutos Nacionales de Salud y los profesionales de salud certificados. Y recordar también que siempre los suplementos también tienen que ser prescritos por el médico, ¿no? Así es. Alegremente yo digo, bueno, creo que me falta vitamina C, me falta otra vitamina, iré pues al supermercado, de repente a la farmacia o a la botica a comprarla, ¿no? Efectivamente, los médicos están facultados para poder suplementar, al igual que las nutricionistas. Perfecto, ahí está Sarita, entonces va a regresar más adelante, no se pierda porque va a tener ya la muestra práctica de dónde encontramos el magnesio en los alimentos maravillosos que nos da pues nuestra tierra bendita. Así que, ¿qué les parece si ahora entramos ya de lleno al primer tema de hoy, la escoliosis? ¿Qué cosa es esta curvatura en nuestra columna? ¿Cómo se produce? Bueno, ¿qué le parece si vemos una notita y entramos ya rápidamente con nuestro especialista y sus preguntas? ¿Qué es la escoliosis precisamente? Bueno, amigos de Cuerpo Médico, en resumen, es una curvatura anormal de la espina dorsal, es decir, de la columna vertebral, justamente el hueso que baja por la espalda. Ahora, podemos agregar que la columna vertebral de todas las personas se curva un poco de manera ligera y también de manera natural. Sin embargo, las personas con escoliosis tienen una curvatura bastante más pronunciada y su columna podría lucir como una letra C o una letra S. Ahora, es importante saber cómo podemos determinar si tenemos o no una curvatura pronunciada en la espalda. Bueno, hay que mencionar que los especialistas y traumatólogos explican que cuando la escoliosis es muy evidente, el cuerpo se inclina hacia un lado, los omóplatos son prominentes, la cadera puede ser más alta que la otra, se genera un dolor crónico en la espalda y también existen contracciones musculares, entre otros síntomas. ¿Y cómo se diagnostica? Bien, la prueba consiste en que la persona se incline sin flexionar las rodillas y se toque los pies con la punta de los dedos y el especialista va a examinar la columna para ver si se presenta alguna desviación. En el caso de una escoliosis severa, los centros de salud a nivel nacional cuentan ya con implantes y dispositivos de cuarta generación, que es la última tecnología existente en el país, y para su conocimiento, estos dispositivos se utilizan y se aplican en pacientes con patologías dorsales, lumbar, de la columna vertebral, con deformidades degenerativas, tumores, fracturas, enfermedad metabólica, que podría ser la osteoporosis, y la escoliosis idiopática. Con esta información, amigos de Cuerpo Médico, prestemos atención a lo que el especialista en el set tiene que decir y no olviden que la prevención trae consigo salud. Gracias. Ahí está, vamos a presentar entonces rápidamente al especialista que el día de hoy va a absolver todas las preguntas. Estamos ya acompañados del doctor César Ábalos Arenas, el Clock Coach. Él es médico, traumatólogo y ortopedista, especialista en patologías de columna. Doctor Ábalos Arenas, qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Jennifer, es un gusto estar con ustedes y con nuestro público que nos ve siempre. Estoy a sus órdenes para responder lo que sea necesario. Buenísimo. Doctor, ¿cuál es la prevalencia en el tema de escoliosis en nuestro país? ¿Es muy frecuente esto de las curvaturas y todo? Sí. La escoliosis viene del griego escolios, que significa deformación o desviación.
Es una patología, no debemos llamarla patología ni enfermedad, es un síndrome de desviación de la columna, del eje de la columna. O sea, como una condición. Es una condición. Este tiene una prevalencia, la escoliosis idiopática, es decir, aquella que no tiene una causa definida, que más actualmente se está atribuyendo a una causa genética, tiene una prevalencia de un 83% de casos en los jóvenes, y su presentación más que nada es a partir de la adolescencia, después de los 12 o 14 años. ¿Eso es cuando se presenta o cuando empieza ya a manifestarse? Cuando se presenta. Ajá. Hay dos tipos grandes de escoliosis: la escoliosis del joven o de inicio temprano, y la escoliosis del adulto, que es de inicio tardío. La escoliosis del adulto es aquella escoliosis degenerativa. ¿Por qué? Por desvío del eje de la columna, por degeneración artrósica, por desgaste de las vértebras, por alteración de los discos. Y la escoliosis que nos interesa como prevención es la escoliosis de inicio temprano, que es la escoliosis idiopática, que es la que no tiene una causa definida, la escoliosis del congénita, que se presenta entre los 0 y 3 años, que es una de las formas más graves, y la escoliosis juvenil, que es la que se presenta entre los 3 y 10 años, que son las menos frecuentes, por suerte. La escoliosis idiopática, que se presenta a partir de los 10, 12 años, es la que nos debemos tenerla muy en cuenta como medicina preventiva. El pediatra o el médico de primera línea debe estar siempre al tanto de poder orientarse y lograr diagnosticarla. Ahora, doctor, entonces imaginemos que esa escoliosis idiopática, ¿no?, que en la cual no sabemos qué pasó, es detectada básicamente por el pediatra en el control de niño sano, imaginamos. Principalmente la detecta el papá, los papás, que son los que están viendo al niño cuando lo bañan, cuando se cambian, y ven cierta desviación o una inclinación lateral del hombro o cierta cansancio cuando hacen deporte. Recuerden una cosa, la escoliosis idiopática, que estamos hablando que es la más frecuente, no duele. Puede doler. Cuando una columna desviada duele, hay que investigar otras causas que pueden tener mucha mayor gravedad. Eso es importante. Perfecto. ¿Qué le parece si ya vamos con una primera consulta? Doctor Ábalos Arenas, tenemos a Olga, nos llama desde Los Olivos. Olga, gracias por llamarte. Escucha el doctor. Buenas tardes, doctor. Mi consulta es, mire, ahora mi preocupación es que mi hijo va a regresar a clases y él carga una mochila, pues, ¿no?, con cuadernos, libros, y bueno, y ese es, el exceso de carga podría causarle escoliosis. Qué muy buena pregunta, doctor. Pregunta muy interesante, y eso está siempre en el temor de los padres. Salvo que sea un exceso de peso muy grande, no va a deformar la columna. La columna puede tener desviaciones por sobrepeso, por actitudes posturales, pero una escoliosis como tal no es por exceso de peso, es por una alteración ya de la estructura intrínseca de la columna. Pero siempre lo recomendable en los chicos es evitar cargas excesivas. ¿Por qué? Porque sus vértebras están en crecimiento y están en formación. Cualquier exceso de carga va a producir alteraciones en los discos, y más adelante, cuando sean adultos jóvenes, pueden presentar una hernia discal, pueden presentar dolores por sobrecarga o desgaste de las facetas, una artrosis precoz. Pero una escoliosis como tal no se va a formar por el exceso de peso, salvo que sea un peso muy grande, que por más que yo cargue la mochila no va a ser tan grande como para producir una desviación. Pero si es un peso muy grande, es más, podría hasta lesionarlo en ese momento, pero no generar la curvatura. Hay lo que se llama las actitudes escolióticas, que es muy diferente de la escoliosis. Las actitudes escolióticas están dadas por mala posición a la hora de sentarse, por el uso de las computadoras portátiles, en la que el joven está echado en la cama, doblado en 40, escribiendo. Está porque tiene una pierna más chica, que es una de las cosas más frecuentes de la actitud escoliótica. Entonces, tiene una pierna más chica en la cual supera los 2 centímetros de altura, de acortamiento. Esto va a darle una actitud escoliótica, y esto muchas veces se confunde con escoliosis propiamente dicha. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Está a San Borja. Ana María, gracias por llamarte. Escuchan, el doctor. Doctor, tengo 80 años y tengo escoliosis. Sí, me he inclinado hacia adelante, estoy usando un corsé porque tengo me han tomado la densitometría y dice que tengo muy escaso hueso. Entonces se me ha fijado en la columna. ¿Qué edad tienes, Ana María?
¿qué es lo que yo debo de tomar? ¿El fijador de calcio? ¿Qué edad tienes, perdón, Ana María? Tengo 80 años. He cumplido ahora en agosto. Perfecto, Ya. muy bien. Señora Linda, para tranquilizarla un poco, primero, el uso de corsé muchas veces ayuda, es lo que se denomina placebo, porque genera una sensación de confianza, pero muchas veces en las escoliosis, que es lo que yo estoy intuyendo, es una escoliosis degenerativa por edad y por la osteoporosis. Muchas veces el uso de corsé quiere enderezar una columna que ya estructuralmente está alterada, genera más molestias. Ahora, esa escoliosis que usted tiene, que es lo que se denomina escoliosis degenerativa o de presentación tardía, es producto porque las vértebras han ido envejeciendo y han ido perdiendo altura por la pérdida de calcio. Eso es las vértebras osteoporóticas. Hay que tener cuidado porque haciendo un esfuerzo más allá de lo adecuado puede presentar lo que se llama fracturas por colapso. O sea, como si fuese de que tiza. se aplastan. Como de tiza. Se aplastan, la vértebra se desinfla y esto genera las desviaciones y por lo tanto genera dolor al inflamar los nervios que salen de ¿Qué debería ahí. ser en todo caso, Ana María? Principalmente un manejo principalmente lo maneja esto el reumatólogo, en el que le da los fijadores de calcio, que son los bifosfonatos. Lo maneja el terapista de rehabilitación, en la cual le hace ejercicios para fortalecer la musculatura, desinflamar el dolor, pero no espere mucho en enderezar esa vértebra desviada. Cuando la desviación es muy grande, puede requerir algún tipo de procedimiento un poquito más agresivo, como es inyecciones dentro de la vértebra para expandirlas y recuperar un poco la altura de esta vértebra. Perfecto. Y más adelante también nos va a explicar el tema de las operaciones, doctor. Pero vamos ahora con otra consulta que llega a través de redes sociales, el Twitter. Vamos a leerla rápidamente. Mirta Luján le pregunta: doctor, tengo 32 años, me diagnosticaron escoliosis hace 3 y además tengo sobrepeso. Quisiera saber si puedo salir embarazada o no es ningún impedimento. Ahí está, 3 años. Perfecto, Mirta. Acá el trabajo principalmente es de Sara, en la cual tiene que darte un régimen alimentario adecuado, porque si hay obesidad, principalmente el dolor va a ser por la sobrecarga más que por la escoliosis. Que te hayan diagnosticado una escoliosis a los 32 años me parece raro. Hay que investigar otras causas que no caben dentro de lo que se llama escoliosis propiamente dicha. Hay que descartar si hay alguna fractura por sobrecarga de una vértebra, hay algún desplazamiento de la vértebra que se llama espondilolistesis, que eso es lo más frecuente. Una escoliosis como tal, a los 32 años es difícil de presentación. Pero sí, si la curva no es mayor de 40 grados, no creo que haya problemas para que salgas embarazada. Cuando es mayor de 40 grados, sí, ya esto va a requerir un tratamiento mucho más específico. Perfecto. Vámonos ahora hasta Jesús María. Rosario, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes, doctor. Gracias por la respuesta. Soy una persona que tiene 55 años y la verdad que sufro de dolores intensos en la espalda y, bueno, tengo escoliosis ya desde muy pequeña. No tengo tratamiento. Me gustaría saber cuál sería el tratamiento porque el dolor es bastante fuerte, aparte de escoliosis hacia el lado derecho que lo tengo, la desviación, tengo también lordosis. Tu escoliosis está diagnosticada, así te han dicho que esa es la patología que tienes. Perfecto, vamos a ver qué orientación te da el doctor en todo caso. Perfecto. Aquí el tratamiento principalmente es fisioterapia. Tiene que hacerse trabajo para relajar musculatura y fortalecerla a la vez, y eso va a generar disminución de dolor. Muchas veces ayuda el uso de antiinflamatorios o relajantes musculares para calmar los picos altos de dolor en un momento dado. Hay que diagnosticar bien por qué duele esa columna, porque muchas veces la escoliosis pura, salvo que sea una curva mayor de 30 a 40 grados, no debería dolerte. Debe haber alguna patología asociada como una compresión de nervio por un disco protruido, puede haber una artrosis, o sea, un desgaste de las articulaciones de la columna, que son las que te están generando el dolor más que la escoliosis propiamente dicha. Doctor, ¿qué ocurre justamente, para que nos explique también con la maqueta, qué ocurre con una escoliosis no tratada, que no está siendo atendida ni vista por ningún médico? ¿Afecta algún órgano? ¿Afecta la calidad de vida de la persona? Sí. La escoliosis tiene 3 grandes clases. La escoliosis menor de 10 grados, en la que no necesita ningún tipo de tratamiento.
La escoliosis entre 10 y 20 grados que necesita tratamiento con fisioterapia y algunas veces el uso de corsés cuando están en crecimiento. Y la escoliosis que tiene más de 40 grados. Aquellas escoliosis que tienen más de 40 grados van a producir dolor y van a requerir tratamiento, sí, agresivo, que es tratamiento quirúrgico, en la que se deben colocar una serie de implantes dentro de la columna para enderezarla y evitar que esto siga produciendo. ¿Y este quirúrgico, doctor, tiene que ver algo con la edad o es independiente? No, depende del tamaño de la curva. De la curvatura. Si la curva es mayor de 40, requiere cirugía, sea joven o sea adulto. Ajá. Cuando una curva es mayor de 40 o supera a veces, muchas veces 50, 60 grados y es de posición dorsal, puede generar alteraciones a nivel respiratorio, insuficiencia respiratoria, porque la curva de la columna va a comprimir el pulmón y va a producir dificultad respiratoria. Doctor, alguna vez me dijeron de que uno podría de alguna manera identificar si es que hay curvatura, ¿no? Alguna irregularidad en la columna, si es que uno se pone de espalda y hace así como pollito tomando agua y se ve en la espalda si es que los hombros están uno desnivelado del otro. Así es. ¿Esto es real? Perfecto, ya vas a trabajar conmigo. Eso es lo que se llama el test de Adams, que es en la cual el paciente se pone de pie con las piernas juntas e inclina el torso hacia adelante. Ahí el examinador se coloca detrás. Ajá, y va a ver si es que esa columna, si es que esta columna está desviada o no. Se va a ver una de las escápulas más elevadas. Escápula es el hueso que está atrás, más elevado. Se va a ver una lateralización de la pelvis. La pelvis es las caderas, una cadera está más alta que la otra. Ese es el test de Adams. Esta es una prueba que debe hacerla obligatoriamente el médico de primera línea y en caso de niños el pediatra. Y también los papás deberían conocerla, los pediatras deben enseñarles a los padres a hacer esta prueba porque nos va a dar la sospecha. Ajá. Ya el diagnóstico final, si está en lo cierto o no, ya lo hace el especialista. El test de Adams es aquel, el papá lo debe ver al niño a la hora que le lava, debe ver si las apófisis espinosas, las puntitas que uno tiene en la espalda están alineadas, si hay una desviación lateral hacia un costado, la columna debe ser así, si la vemos cierta curvatura en la columna, debemos sospechar una desviación. Y sobre todo cuando hacemos el test de Adams, la columna no debe haber esa rotación ahí. Claro. Eso nos va a permitir tener una sospecha de que hay una desviación y lo llevamos al médico especialista para que haga el diagnóstico final. Perfecto, quedó clarísimo, doctor. Vámonos ahora rápidamente hasta Los Olivos. Marilena, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctor. Gracias por atender mi consulta. Le comento que, al igual que yo, mi hermana también tiene escoliosis, padece de escoliosis, pero no presenta dolor. En cambio, a mí me duele mucho la espalda ¿no? Y la columna. ¿Eso a qué se debe? ¿Porque ella es menor que yo? Gracias. No, como lo dije anteriormente, la escoliosis no duele. Y si a ti te duele, o es porque tienes algunas actitudes posturales inadecuadas, o porque debe haber alguna patología asociada. ¿Tú qué edad tienes? Eres mayor de 18 años. ¿Ahí está Marilena todavía al aire? Bueno, eres mayor. Sí. En una mujer siempre hay que descartar un problema de infección urinaria, pues el dolor en espalda o en columna, en la parte lumbar sobre todo, tiene mucho que ver con infecciones urinarias crónicas. No solamente la infección urinaria activa con fiebre, sino esas famosas cistitis son las que generan dolor lumbar y uno le echa la culpa a la escoliosis y es otro problema. Perfecto. Perfecto, vamos con otra consulta. Mercedes, desde San Juan de Miraflores. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Buenas tardes, doctor. Una pregunta, mire, yo sufro de dolor de espalda, trabajo parada en seguridad. Quisiera saber si puedo tener escoliosis porque mucho me duelen también las piernas, por favor, doctor. Buena pregunta. Claro. Para poder hacer un diagnóstico de escoliosis tiene que verte o un médico rehabilitador o un especialista traumatólogo para confirmar si es que realmente hay una escoliosis. Pero yo creo que por lo que tú me refieres, por tu carga laboral, tu tipo de trabajo, puede ser un problema de sobreesfuerzo inadecuado. Esto podríamos, descartando la escoliosis, hay que descartar si hay un problema de compresión de nervio por una hernia o por una artrosis
Y si es que eso se descarta, simplemente es un problema de tipo laboral en la cual eso se corrige principalmente con terapia de rehabilitación, fortalecimiento de musculatura para que puedas seguir cuidándonos en tu trabajo de seguridad. Perfecto. Doctor, ¿y es posible de que por temas de trabajo, de temas ocupacionales, se me forme o yo forme una escoliosis? Es decir, trabajo, empezamos a los 20 años, siempre parada, siempre en posiciones que de repente donde se esfuerce mucho la columna, ¿se puede generar una escoliosis? No, rotundamente no. Lo que se genera es una actitud escoliótica, que es diferente. Ajá. Voy a estar chueco, ¿por qué? Porque mi trabajo me obliga a estar De repente torcido. es obrero, ¿no? Ahora, con esta pandemia, el teletrabajo nos ha obligado a adoptar posturas por muchas horas en lugares poco cómodos. La computadora en una mesa que no es en un escritorio adecuado. Entonces vamos a generar una actitud escoliótica, contractura de un lado de los grupos musculares posteriores y nos van a dejar torcidos. Eso es principalmente, pero no se va a formar una escoliosis por una mala postura. O sea, mi columna no se va a deformar. Salvo que yo esté montando moto, me caigo, me rompo la columna, me rompo una vértebra y me quedo torcido. Eso sí es una escoliosis traumática. Por trauma, perfecto. Muy bien, vamos rápidamente al Twitter a leer una consultita que llega también desde el interior de nuestro país. Sebastián Clemente dice, soy de provincia, siempre he trabajado en la chacra haciendo trabajos fuertes y hace poco me dijeron que presento escoliosis. ¿Esto se debe al trabajo forzado que he realizado durante 15 años? Una pregunta como que va en relación. No, es importante volver a reforzar esto. La escoliosis se forma desde la edad de la adolescencia, independientemente del tipo de trabajo. Que el dolor o se incremente estos problemas de molestias por el tipo de trabajo es una cosa, pero la escoliosis no se te ha formado por trabajar en la chacra. El trabajar en la chacra doblado, haciendo fuerza, pesos, puede generar desviación, desplazamiento de una vértebra que se llama espondilolistesis o puede generar presencia de desplazamiento del disco intervertebral, que eso se llama hernia de núcleo pulposo, o puede generar una artrosis precoz por la sobrecarga y el esfuerzo que se hace, pero la escoliosis no se va a formar por el tipo de trabajo. Doctor, y si alguna persona ya está diagnosticada con escoliosis, ¿cuál es el tratamiento? Porque muchas veces he escuchado hablar, es más, hasta con el propio dolor de la columna, unos dicen anda al quiropráctico, otro anda al masajista, anda al fisioterapeuta, otro hasta acupuntura, hasta he escuchado pinchazo de abeja, podría aliviar. Sí. ¿Cuál es la recomendación? Dos tipos de tratamiento. Para la escoliosis propiamente dicha, independientemente de la sintomatología, en la escoliosis juvenil, uso de corsés, porque va a ayudar a que esta curva no siga progresando y va a balancear mejor los músculos posteriores para que esta columna siga yendo como debe ser hasta que agarre la madurez ósea, que es a partir de los 18, 19 años. ¿Puede ser suficiente el uso de corsés si es que es desde uso de corsés y la rehabilitación, que puede ser rehabilitación por el terapista usual, puede ser el quiropráctico, pero el quiropráctico no va a enderezar la columna. Va a evitar que siga progresando con los ejercicios, pero la columna escoliótica no se va a enderezar. O sea, ese es un engaño. No se va a enderezar. La única forma de enderezar una columna desviada es con una operación. Pero esta solo se recomienda cuando la curva es mayor de 40 grados. Antes de eso no se recomienda cirugía. Porque generalmente no va a dar molestias. Muy bien, quedó claro. Vamos ahora a otra consulta. Tenemos a Vanessa desde Villa El Salvador. Vanessa. Buenas tardes. Te escuchamos, Buenas Vanessa. Tardes. ¿Cómo estás? Yo tengo 30 años y me detectaron escoliosis, de los cuales hice 5 terapias y sí me ayudó bastante, pero mi pregunta es, quisiera saber si, ya que me arreglaron la columna, ¿debería usar corrector de postura? Vanessa, uno no debe vivir preso de las salas de terapia de rehabilitación. Uno debe aprender los ejercicios que te enseñan allá y después continuarlos de manera metódica por tu cuenta en tu casa. Y cada cierto tiempo ir a la rehabilitación para que te corrijan o te reentrenen nuevamente. No es necesario el uso de correctores. Si tienes un buen balance muscular con los ejercicios, no necesitas un corsé.
Generalmente, si tú usas el corsé mucho tiempo, este corsé va a reemplazar el trabajo muscular y este músculo cada vez va a ser más débil. El corsé tiene su aplicación y su uso por momentos nada más. Perfecto. La terapia de fortalecimiento muscular guiada y supervisada por una persona entrenada es la mejor tratamiento. Y a propósito de eso del trabajo muscular, doctor, la pregunta siguiente va a ser si es que pueden hacer deportes, pero ¿qué le parece si eso lo respondemos justamente luego de esta pausa? Perfecto. Regresamos, estamos hablando y aprendiendo más sobre la escoliosis. Hay muchas llamaditas todavía que responder. Ya regresamos. Muy bien, estamos aprendiendo y hablando sobre la escoliosis. Tenemos ya una última consulta que llega desde Cerro de Pasco. Marilú, gracias por llamar. Marilú. Buenas tardes. Hola, cuéntanos. Buenas tardes. Mi nombre es Marilú Gutiérrez Aclare. Soy de la provincia de Cerro de Pasco. ¿Cuál es tu preguntita? Me han detectado osteoporosis y a la vez tengo hernia. Y de los cuales hice tratamientos, terapias, todo y nada, no pude recuperarme. ¿Qué edad tienes, y me Marilú? duele la pierna derecha. ¿Qué edad tienes? 47 años. 47 años. Y quieres saber, ¿no? La orientación de qué tendría que hacer. Bueno, es otro tema, pero aprovechamos la presencia del doctor. Marilú, buenas tardes. Sí, tú tienes un problema, por lo que me has referido, una compresión de raíz nerviosa por esa hernia del disco del núcleo pulposo de la vértebra. Probablemente esta requiere como tratamiento una cirugía para solucionar el problema de la hernia. Eso es lo más probable. Una osteoporosis a tu edad me parece raro. Sería bueno que repitas bien las pruebas de densitometría ósea, que es para ver el grado de calcificación. 42 años, salvo que tengas un problema metabólico o por el que te hayan sacado los ovarios, algo de eso, es poco probable que tengas una osteoporosis a los 42 años. Entonces, repite bien esa prueba de densitometría y sí, ya ponte en manos de un especialista en columna, que puede ser un neurocirujano o un cirujano traumatólogo especializado en columna, para que diagnostiquen, confirmen bien tu hernia y pueda requerir tratamiento quirúrgico lo más probable. Perfecto, doctor. Para ir cerrando ya, a propósito, y ahí sumándole la preguntita de las actividades físicas que tendría que realizar una persona que tiene escoliosis, ¿qué recomendaciones finales nos da, por favor, a todas las personas que lo están viendo? Recomendaciones hay muchas, pero para resumir, no aumenten de peso. Ajá, ahí está. La obesidad en los jóvenes está muy alta, sobre todo ahora con el sedentarismo. Ejercicios de fortalecimiento muscular. Los padres deben examinar y deben mirar a sus hijos desde pequeños para ir conociendo cuáles son las desviaciones. Y cuando vayan al pediatra, deben pedirle al pediatra que los oriente cómo examinar a sus hijos para ver las desviaciones en columna. Muy frecuente, es muy alto el porcentaje de dismetría, o sea, un acortamiento de las piernas, y muchas veces eso es lo que causa el dolor o las molestias y no la escoliosis. La escoliosis no duele. No duele. Si duele es porque hay algo escondido y eso hay que averiguarlo. Perfecto, doctor, quedó clarísimo. Muchísimas gracias. Agradecemos pues al doctor César Ábalos Arenas, Clock Coach, médico traumatólogo y ortopedista, especialista en patologías de columna. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros y aprender de usted. Un placer haber estado con usted.
y ojalá haya podido absorber todas las grandes dudas que genera esta Claro enfermedad. que sí, doctor, ha sido un lujo tenerlo con nosotros. Y ahora sí, nosotros vamos a continuar pues aprendiendo más en Cuerpo Médico. Quedó justo la segunda parte de todo el tema del magnesio y Sarita Busabá ya vino con su mesa respectiva y nos va a dar todo el detalle. Sarita, Claro que sí, Jenny, gracias. Y antes de empezar, amigos, démonos cuenta cómo los temas se van asociando unos a otros. Hemos empezado hablando del magnesio y luego de la escoliosis y hemos aprendido tantas cosas con lo que nos comenta el doctor gracias a las preguntas de ustedes, pero una de las cosas, Jenny, que es característico sobre todo si son personas muy mayores, es que la artrosis, es decir, este desgaste de los huesos, incluso la osteoporosis, podría ayudar justamente a que justamente ese problema de escoliosis ocurra, ¿no? Y miren ustedes que la osteoporosis tiene que ver justamente con la parte dietética a lo largo de la vida. Y miren cómo se asocia al magnesio, porque cantidades deficientes de magnesio también causan deficiencias de calcio. Es decir, estos dos minerales están muy asociados. Personas que tienen poco magnesio probablemente tengan también poco calcio. Así que vamos ahora a conocer las fuentes de magnesio que tenemos. Yo ya les había comentado que nacemos con una cantidad de magnesio, por eso tan importante que la madre gestante esté bien nutrida. Eso se va acumulando en el tiempo hasta llegar a los 25 gramos y luego vamos manteniendo lo que va en la circulación sanguínea. Muchísimos alimentos lo tienen y una palabra clave para que ustedes identifiquen las mejores fuentes de magnesio tienen que ver con las hojas verdes de color oscuro. ¿Por qué? Porque esas están cargadas de clorofila y justamente el magnesio es parte de esta clorofila. Pero acá les traemos otros y quiero que tengan en cuenta que acá hemos traído no la cantidad de alimento necesariamente que ustedes tienen que consumir para cubrir el magnesio, sino que como en pequeñas cantidades de diferentes alimentos tenemos una buena cuota de magnesio. Así que a medida que yo voy mencionando estos alimentos, ustedes van a ver ahí en pantalla la cantidad de magnesio que concentra y qué porcentaje de nuestra necesidad cubre. Y me voy primero con estas de acá, las semillas de calabaza. Miren ustedes ese color verde que por supuesto también tiene clorofila y esto justamente va cubriendo 165 miligramos de los 80 a 420 que requieren la gran mayoría de personas. Y las voy dando en orden de concentración. Aquí tengo 30 gramitos de semillas de calabaza y luego tengo 30 gramos de semillas de linaza, que es también uno de los alimentos que cada vez también está de moda. Ya les he comentado que hay que tostarlas primero para poder consumirlas y esos 30 gramos ustedes pueden colocarlo, por ejemplo, en el yogurt, en la ensalada de frutas, en la ensalada de verduras o pueden hacer un cocimiento y tener una agua de semillas de linaza. De hecho, tenemos que procurar masticar la semilla para poder incluir justamente el magnesio que tiene. Y lo mismo pasa con la chía. Acá también tenemos 30 gramos de chía que me van a aportar 117 miligramos y que aporta casi el 30% de lo que yo necesito de magnesio en todo el día. Nuevamente, no pensemos en que estos alimentos son lo único que uno tiene que tener. Hay que tener una dieta variada y balanceada. ¿Qué otro alimento, complemento que podemos utilizar a lo largo del día? Las almendras. Así las almendras las pueden comer tostadas de preferencia o ustedes también pueden remojarlas para activarlas, hacer un proceso de germinado en ese tiempo para que ustedes tengan una mayor facilidad digestiva cuando consumen almendras, ya que a algunas personas no les cae tan bien. Así que en orden de concentración vienen las almendras. Y luego tenemos acá esta otra nuez que es el cashew, que seguramente muchos conocen, tal vez otro grupo de personas no, y que también tiene 87 miligramos que cubre casi el 22% de las necesidades diarias de magnesio. Y luego me voy a este que es uno de mis favoritos, que es el chocolate. ¿Por qué? Porque el cacao es también una buena fuente de magnesio, motivo por el cual podemos sumar la recomendación de consumir chocolate. No cualquier chocolate, un chocolate de calidad, que tenga por lo menos unos 65% de pasta de cacao y si es de 75, 80, 90, mucho mejor porque van a tener mayor concentración de magnesio, pero también de otros nutrientes antioxidantes que favorecen la salud. Y miren que esta cantidad son 30 gramos. Si ustedes me preguntan, ¿qué cantidad es la cuota de chocolate que yo pudiera consumir? Pues son así, estos 30 gramitos. No sé si la pantalla alcanza a visualizar la realidad,
pero esa es una tableta que tiene 30 gramos de chocolate y es una porción adecuada. Luego sigue el maní. Si ustedes no tienen, por ejemplo, opción a las almendras o opción al cachú, el maní también es una alternativa que cubre cerca del 12% de las necesidades. Se darán cuenta que tiene menos magnesio que las almendras, que el cachú, pero el maní también es una buena opción. Y luego viene la avena, que acá también tenemos estos 30 gramitos. Yo me pregunto, ¿qué hogar peruano no tiene avena en su desayuno? La gran mayoría. Así que no solamente se están beneficiando de esa fibra y de los carbohidratos que tiene el magnesio, sino también de este beneficio de los nutrientes en su conjunto que tiene. Finalmente, la espinaca y el plátano son también fuentes de magnesio. Y acá ustedes tal vez se reirán y dirán, pero ¿por qué tan poquito plátano? Y es que simplemente he querido comparar 30 gramos para hacer una similitud de todos estos alimentos que los hemos presentado en 30 gramos. Una unidad de plátano completa es también una buena fuente de magnesio. ¿Podemos comer plátano todos los días? Sí, podemos comer plátano todos los días. Jenny, esa es una pregunta frecuente. La gente le tiene miedo al plátano porque cree que tiene mucho azúcar y que engorda, y no es tanto así. Muy bien, entonces nos ha quedado mucho más que claro que no hay necesidad de suplementarse teniendo tanta variedad de magnesio. Y eso que es una pequeña muestrita de todos los alimentos realmente, ¿no? Ahí está, hay que conseguir todos los nutrientes que necesita nuestro organismo de la naturaleza, de lo que tenemos ahí en la mesa. Muchísimas gracias, Sarita. Y ahora sí, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar justamente con lo que estábamos anunciando, un momento con el especialista, y vamos a aprender sobre la mala oclusión, que ocurre cuando se da pues este cierre irregular de los dientes, ¿no? De repente los dientes superiores pisan a los inferiores de manera irregular, no encajan en la mandíbula. Bueno, todo eso lo vamos a desarrollar con el especialista. Así que vamos a la pausa y regresamos con eso y más. Muy bien, ¿y qué ocurre cuando hay un contacto irregular entre los dientes superiores e inferiores? Es decir, no encajan correctamente pues en la mandíbula. Bueno, eso vamos a hablar en el momento con el especialista de la mala oclusión. Así que vamos rápidamente con la cuñita. Es el tema de hoy. En un momento con el especialista vamos a presentar rápidamente al doctor, que va a darnos todas sus explicaciones y también va a responder algunas consultas. Estamos con el doctor Carlos Linares Bail, él es director del Instituto de Salud Bucal. Doctor Linares, qué gusto tenerlo con nosotras. Muy buenas tardes, Jennifer, muy buenas tardes, Sara, y encantado de estar aquí. Buenísimo, y en principio, ¿por qué se origina esto de la mala oclusión? Y explíquenos usted mejor, porque usted tiene ahí incluso esas boquitas con sus dientecitos para que quede bien claro. Así es, bueno, una mala oclusión es cuando hay una discrepancia entre el tamaño, forma de los dientes y sus maxilares. A veces tenemos que hay apiñamientos dentales que no entran los dientes en el maxilar superior o inferior, y a veces también hay discrepancias cuando hay crecimientos maxilares superiores, hay crecimiento mandibular, y esto generan mordidas cruzadas. O sea, una sobremordida que le llaman, Una sobremordida, exactamente, ¿no? Y esto genera problemas a nivel de articulación. Eso es lo peligroso. Y hay que ir controlando desde que son pequeños las personas. Cuando hablamos de mala oclusión y mala mordida, ¿es lo mismo? Sí, claro, mala oclusión, mala mordida equivalente. Doctor, ¿y esto ocurre básicamente cuando surgen los dientecitos, o puede ser también un tema con el cual uno nació con de repente la mandíbula o el hueso, ¿no? Fuera de lugar? Exacto, hay dos orígenes, ¿no? Uno puede ser genético, también puede ser que haya heredado los maxilares del papá, de la mamá. El tamaño de los dientes también, a veces son muy grandes, a veces son muy pequeños y se genera diastemas o espaciamientos entre diente y diente. Y también puede ser por factores locales luego del nacimiento. Por ejemplo, si alguien tiene un mal hábito, se chupa el dedo, respira por la boca, y eso te genera una deformidad a nivel del maxilar. El uso de chupón, los biberones. Uso excesivo del chupón con mucha fuerza, y eso comienza a generar un paladar muy profundo y un estrechamiento en el maxilar superior. Ahora, nos habló de las articulaciones y que justamente esa parte es la que más se afecta, ¿no? ¿Cuál es el problema ahí?
Imaginemos que la articulación es como un colchoncito, el hueso de la mandíbula y el hueso temporal. Y al medio hay un colchoncito. Ese colchoncito debe amortiguar. Es una articulación móvil que debería solamente rotar. Sin embargo, cuando, por ejemplo, una persona sufre un traumatismo, puede ser haciendo deporte, un niño o jugando con otro niño se golpea y se genera una lateralización. Porque puede haber una fisura, una fractura a nivel del cóndilo y comienza a soldar de manera chueca, o sea, la mandíbula. Y eso genera una asimetría. Entonces vemos algunos pacientes que tienen lateralización a nivel mandibular y es por algún problema que ha tenido a nivel de la articulación. Doctor, y ahora nos va a decir qué cosa hay que hacer si es que solamente la solución es la ortodoncia, pero eso luego, porque ya tenemos una primera consulta, llega desde Atevitarte. Efraín, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Linares? Efraín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bájale el volumen, por favor, a tu televisor para poder escucharte con claridad. Ok. Ahora sí, te escuchamos, Efraín. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Doctor, quiero hacer una consulta. Mire, si yo me someto a un tratamiento para solucionar mi problema de malnutrición, ¿mis dientes quedarían debilitados para siempre? Esa sería mi consulta. Buenas tardes. ¿Qué edad tienes, Efraín? Tengo 33 años. 33, perfecto, doctor. Ok, muy buena pregunta. Cuando uno hace un tratamiento de ortodoncia, lo que sucede es que se colocan, brackets fijos, en la primera, ¿no? Es lo convencional, se colocan brackets que se pegan con resina, sin dañar la estructura dentaria, ya no se daña la estructura dentaria. Entonces lo que nosotros hacemos es colocar unos arcos para ir enderezando de manera progresiva estos dientes. Y una vez que se culmina con el tratamiento y se enderezan todos los dientes, se retiran los brackets y se retira con mucho cuidado la resina, no teniendo por qué dañar la estructura dental. No tiene por qué dañarse la estructura dental. ¿Y estos movimientos, doctor, afectan las encías? No, los movimientos tienen que ser orgánicos, biológicos, con fuerzas mínimas, 10 gramos, 20 gramos, 30 gramos. Cuando alguien coloca demasiada fuerza en los dientes, ahí es cuando se genera reabsorción de la raíz. Y también hay que tener bastante cuidado con eso, ir a un profesional calificado de que no genere demasiada fuerza, porque si no, eso genera problemas a nivel de la raíz y se genera retracción de las encías. Vamos a seguir con más consultas, doctor. Sabes, desde las redes sociales nos ha llegado una en el Facebook. Vamos a leerla. Eso lo vamos a hacer justamente más adelante. Sí, ok. Ya, vamos con la consulta. Bien, Juana Mori nos escribe: casi nunca he visitado a un dentista, pero hace 5 años me animé a pasar consulta y luego de unos exámenes me dijeron que tengo maloclusión. ¿Es cierto que puedo tener a futuro problemas nutricionales por esta maloclusión? Ok, muy buena pregunta. Efectivamente, cuando uno tiene todas las piezas completas, tiene una masticación correcta y puede degradar y hacer el bolo alimenticio de una manera correcta. Imaginemos que nos faltan las piezas de un sector, derecho, izquierdo. Entonces, cuando mastica, no está moliendo todos los alimentos y no aprovecha todos los nutrientes. Esa es la explicación por lo cual no se aprovecha todos los nutrientes cuando hay un problema de no encaje adecuado en los maxilares. Vemos que no solamente pues, es un tema que la gente podría considerar estético. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Perfecto. Ya volvemos. Regresamos y rapidísimo nos vamos hasta Lurín. Miriam tiene una consulta. Miriam, te escucha el doctor. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor. Yo quisiera hacer una consulta. Ya más de 10 años me curaron el diente, los molares, cuando quedé embarazada. Desde esa fecha, yo sentí que mi mandíbula sonaba. Y hoy en día, yo tengo una maloclusión así un poco desviada y mi diente de adelante se me está, metiendo por dentro. No sé, a dónde tengo que ir, a dónde tengo que recurrir. Y si eso sucede muchas veces cuando te curan o cuando te hacen una refracción de diente, ¿no? Perfecto. Ok, muy buena pregunta de Miriam. Y efectivamente esto me da pie para mencionar que cuando una curación está demasiado elevada, o sea, cuando uno hace una restauración
imaginemos que esta pieza la voy a elevar un poquito, ¿ya? Ponen el ejemplo. Ok, la resina muy alta. Exacto, muy alta la resina, entonces cuando muerde, ¿qué sucede? Ajá. No cierra correctamente y eso genera problemas de articulación, porque uno siempre está buscando salir del problema. Entonces comienza a lateralizar tratando de moler o desgastar ese punto y genera problemas de articulación, muchas veces con un clic articular, dolor y te genera un problema agregado. ¿Podría causar migrañas, doctor? Sí, también, claro. Cuando hay tensión muscular a nivel de la nuca, del temporal, eso comienza a generar un dolorcito. Doctor, ¿qué tendría que hacer entonces? Bueno, acudir a una consulta, por supuesto, en un profesional. Le invitamos al Instituto de Salud Bucal en la Avenida Aviación 4858, Urbanización Higuereta. Nos puede ubicar en el teléfono 27-353-27 para hacer una consulta gratuita. Señora Miriam, ya está invitada. Llame por teléfono, saque su cita y ahí le solucionamos el problema. Salió entonces completito todo el anuncio. Muy bien, doctor, por favor, para ir cerrando el tema y nos comprometemos a volver a tocar porque en verdad nos ha quedado bastante corto el tiempo. ¿Qué recomendaciones finales a todas las personas que nos están viendo? Bueno, la recomendación es a los padres de familia a que lleven a sus niños cada 6 meses para hacer un control odontológico. Es mejor ir detectando cuáles son los problemas que se van generando para resolverlos de una manera preventiva y no esperar a que eso le agrave algún problema. Cuando alguien comienza a tener una desviación dentaria, es mejor verlo cuanto antes para que eso no se establezca como una mala oclusión y le genere problemas más adelante, a nivel fisiológico, estético y articulares. Y además, doctor, todo esto lo que he mencionado hay que tener en cuenta que no solamente es eso que uno siente a la hora del morder, sino de una serie de consecuencias como los dolores de cabeza recurrentes, una mala alimentación también que repercute. Una de nuestras televidentes, 5 años que no había ido al dentista, Increíble. Eso no puede pasar. Perfecto. Muy bien, agradecemos pues al doctor Carlos Linares Bail, director del Instituto de Salud Bucal, quien estuvo con nosotros el día de hoy. Nosotros tenemos solamente tiempo para decir muchísimas gracias por su preferencia, pero también saludar a nuestra querida Teresa Chávez Blanco, que está hoy de cumpleaños. Ella es nuestra superproductora, perdón, Teresa Blanco Chávez, que está de cumpleaños. Ella no está con nosotros ahorita porque está celebrando en la casa. Teresita, nosotros ya te caemos en un ratito, manteniendo la distancia. Todo el equipo te manda un beso enorme, un abrazo enorme. Y ya te está llegando la tortita también, más o menos en 15 minutos, que es lo que va a llegar la torta. Así que esperen la puerta. Teresa, desde acá yo también me sumo a los saludos. Eres una persona magnífica realmente y siempre vamos a celebrar tu vida todos los días. Así que disfruta, que lo tienes bien merecido. Mañana tenemos temas interesantes, temas Jenny. súper interesantes también. Vamos a hablar pues de los bebés prematuros y de la meningitis. Y también hay otro tema interesante. Así es, consultorio libre. Ustedes, amigos, pueden participar con sus consultas porque despejo todas las inquietudes sobre nutrición. No dejen de llamar. Feliz cumple, Tere. Ya mañana te apapachamos y te hacemos callejón oscuro. Chao, hasta mañana.